ahora sí ya empezamos con las noticias tristes y hablando de consolas. En la semana se reportó el fallecimiento de Masayuki Uemaru, eh, Uemura, creo, Umura, ajá. ¿Quién fue él? Fue el creador del NES y del Super Nintendo. Falleció a los 78 años y aparentemente creo que su muerte fue reportada, bueno, fue el 6 de este mes que dijeron. Y fue de wow, interesante. Cayó una noticia de golpe de que alguien falleció, alguien importante en esto de la creación de consolas. Este, Digo, el NES y el Super NES fueron, pues ahora sí que rompieron, ahora sí que ¿cómo se puede decir? Perdón, es que me distraje con esto. ¿Cómo no he jugado Zelda Ocarina of Time? Ya lo pasaron. Ahorita hablamos de eso, hablando de consolas. Perdón. Sí, entonces el NES y el Super Nintendo pues ahora sí que fueron un hito en su momento. Fueron esta opción de que deja los arcades, ahora lleva las consolas a tu casa. Entonces sí es muy importante lo que él hizo. Está curioso porque estaba viendo una entrevista que hicieron en Kotaku y que básicamente nació de esta idea de que este güey salió a beber con el que era su jefe de Nintendo y le dijo, güey, tienes que hacer una consola. Y él, sí, sí, güey, vamos a hacerla. Pero ya estaban muy ebrios. Entonces llegan al día siguiente a la oficina, ya todos sobrios, y le dice, bueno, güey, pues ya te encargo eso. Y fue de, ¿sí era en serio? Y entonces tuvo que empezar a trabajar con esta consola y pues ya se hizo historia. Y dijo, bueno, a pesar de que mi trabajo se volvió más difícil, pues empecé a ganar más dinero. Y es de, sí, sí, son cosas que llegan a suceder. Entonces, ¿qué opinas de eso, Jim? Pues empiezan esas noticias tristes de fallecimientos de las personas que le dieron vida a la cultura popular, ¿no? En el caso del uno de los desarrolladores, porque pues son equipos bastante complejos por más que haya un solo líder, Ujú. pues es triste porque por lo general son héroes anónimos, ¿no? La gente que está en los fierros o muchas veces se le da cierto reconocimiento a directores, por ejemplo, de videojuegos, pero a la gente detrás del código o del hardware, pues pocas veces tiene ese reconocimiento. Por ahí Sí, hay ciertas luminarias en el mundo de programación, pero son contadas, ¿no? Medio se le da cierto mérito a Bill Gates por lo que hizo con Windows, Bosniak se llamaba, el que ayudó a Steve Jobs, que si bien Steve Jobs es el que la cara pública, pues en el mundo de programación, el que tiene crédito es este otro, por ahí el creador de Ubuntu, entonces realmente son pocos los que se llevan ese crédito a pesar de ser los que construyeron en lo que ahora actualmente se mueve el mundo, ¿no? En los sistemas operativos y demás, entonces sí, luego es una carrera sin tanto reconocimiento como algunas otras cuando si te pones a analizar lo que hacen desde el hardware hasta el software, tiene algo de arte ahí, o sea, si bien tienen que seguir ajá, cierta lógica sí, sí, sí. y son máquinas con una entrada y una salida o con un objetivo definido, pues no deja de haber cierto arte en que el código sea más limpio, en que tu hardware esté acomodado de manera tal que las placas no sean tan grandes, que sean más chicas como para hacer en este caso el NES y el Super Nintendo pues no tenían el poder de una Arcadia porque las placas de la Arcadia pues eran casi cosas de medio metro por medio metro y tenías que tenerlo tú en uno de 30 por 30 centímetros exagerando, ¿no? Ujú. Son mucho más chicas las placas, ese ya es el tamaño de toda la consola, entonces sí hay mucho mérito detrás de lograr que estos sistemas caseros medianamente emularan. Por ahí hay ports que no le piden nada, ¿no? Los Street Fighter se jugaban bastante bien en el Super Sí. Nintendo, el Tortugas Viaje en el Tiempo, el 4 también se jugaba bastante bien en el Super Ay, Nintendo, bien. entonces vamos, creo que si bien el Nintendo fue lo que revolucionó el mundo de los juegos, si no me equivoco, el Super Nintendo con el Mario World, Ujú. básicamente se volvió un producto de consumo. Creo que ese Mario por muchos años fue el juego mejor vendido porque venía incluido con la consola.
Eso te habla de la importancia del Super Nintendo en la cultura popular y en el entretenimiento. De Ajá. ahí muchos de los que consumen videojuegos es el primer juego al que tuvieron acceso, más allá de que el NES fue el primero que tuvo la popularidad. El Ajá. Super Nintendo realmente fue el que nos cayó a muchos por generación y por más detalles, para que de ahí ya te tocaba de Navidad el PlayStation Ujú. o el Nintendo 64. Rogabas a tus padres por un Play 2 y ya para ti como de Play 3, Play 4 ya somos la generación que se ha ido comprando esos juegos, ¿no? Sí, ay, es que yo no me acuerdo si jugué el NES, pero aquí nos comentan que cuál fue el primer juego del NES. Y yo me acuerdo que creo que jugué el Street Fighter 2. Creo que también me tocó el clásico Mario. Y creo que por ahí un juego de Power Rangers, no me acuerdo bien, pero son los únicos que tengo en la mente. Me acuerdo que el Street Fighter se veía horrible, güey. O sea, si he hecho la memoria, sí se veía horrible, pero bueno, te entretenía, ¿no? Y luego la tarjeta de sonido era medio chafa, pero este. También está el Zelda, güey, que sí, pues. El Zelda fue del NES. Sí, sí fue del NES. Y fue cuando se empezó a desarrollar esa parte de que. Eso ya fue años después que jugué el Eh, Zelda. Ajá. el Zelda fue si no me equivoco, el primero que tenía dos características que rompía un poco con lo que había, ¿no? De Ajá. entrada que el cartucho fuera de otro color, ¿Sí? y creo que fue el primero que venía con pila. Ajá, Es para la decir, que memoria. podías guardar el avance y ahí se quedaba registrado. Que era Entonces, muy importante. rompió dos estándares. Por ahí de otro color, y recuerdo el Maximum Carnage, pero ya para Super Nintendo, Ah, sí, ya. Es que Super que Nintendo sí era, fue un saltísimo, güey. que era rojo. Sí, sí. No, sí, Y, sí, sí. y con todo, si bien el Mario World y el Yoshi Island se ven muy bonitos, el Sí, Mario 3 a nivel técnico creo que está mejor logrado, solo por el hecho de tener tantos power-ups. sí, sí, o sea, la verdad fue un trabajazo lo que hizo él, este creador, vaya, porque si no mal recuerdo, creo que su trabajo inicial era hacer fotoceldas. Y entonces, como dices, no se reconoce tanto esta parte de la creatividad, porque dije, ¿cómo alguien que hace fotoceldas pasa a ser una consola de videojuego, una de las consolas más importantes de videojuego de la historia? Y es de, pues sí, eran esos momentos en los que te las tenías que ingeniar y tenías que hacer las cosas de alguna forma. Y que decías, sí, güey, ahorita lo hago y pues no tenías idea de cómo empezar. Algunos, no me acuerdo cómo se llama, el desarrollador de E.T., que fue el juego más horrible que haya salido en la historia. Si ves, hay un documental en Netflix. Y pues sí, tenía algunos juegos bajo el cinturón de que pues los hizo bien. Pero le dijeron, ahora, güey, tienes que hacer E.T. Tienes 2 meses para hacerlo. Y él dijo, sí, güey, ahorita lo hago. Y pues obviamente él no sabía en qué bronca se estaba metiendo en esa época y ya sabemos el desastre que fue. Entonces, sí, fue una época de que arruínalo y aprende de ello y sale adelante o ahí te quedas, ¿no? Entonces, sí, esa época, justamente como dicen, ponías el canal 3 para jugar y que tenías que soplar los cartuchos, que ya después, años después, descubrimos que eso no sirve de nada, pero lo seguimos haciendo porque de alguna forma funciona. Entonces, Te bonita echaban el época. choro que no interferías con las señales y no se dañaban los sistemas porque era el único que no tenía señal. Entonces, en nuestro caso era el canal 3, en Estados Unidos era el canal 4. Y Ajá, de hecho había adaptadores que te decían en qué canal tenías que ponerlo. sí. Y Por luego, eso nos llamaba, nos sacaba de onda, por ejemplo, que Abril de las Tortugas Ninja trabajaba para el canal 3, si no me equivoco, y pues sí. aquí el 3 no recibía señal. Ajá. Entonces, son cosas que con el tiempo hemos visto, pero va. Te hacen pensar en lo viejo que uno es a veces.